el 2007, como gran marco, pero también sabemos que venía habiendo una ley específica para los sectores llamados especiales, en otros términos, los sectores excluidos, ¿no?, entre comillas, porque al fin y al cabo no están excluidos. Los sectores especiales, ley que venía de 2007, la ley 31. Pero la incorporación, la traslación de las directivas europeas en materia de contratación últimamente han hecho que el año pasado, mediante un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, pues se llevaran a cabo la incorporación en el ordenamiento jurídico de contratación a nivel nacional, pues determinados preceptos que mandataban dichas directivas europeas. Y esa incorporación de esas directivas pues iban específicamente dirigidas al sistema de contratación de las empresas que nos consideramos y que la ley considera pues especiales, ¿no?, de una regulación especial. Tanto antes como después de la publicación de este Real Decreto Ley, seguimos teniendo muchas dudas. Hemos seguido teniendo muchas dudas en cuanto a la aplicación de la norma que corresponde en cada caso a la hora de llevar a cabo las licitaciones correspondientes en nuestro ámbito de gestión. Repito, estamos específicamente hablando del sector del agua, pero no exclusivamente. Sabemos que hay otros sectores que también forman parte de ese conjunto de sectores excluidos de la ley general en principio, o al menos regulados especialmente. De tal manera que ante esas dudas, pues las empresas gestoras del agua en Andalucía, a través de la asociación, determinamos la conveniencia de pedir una aclaración, de pedir un informe, un dictamen a la Junta Consultiva Central del Estado de Contratos de la Administración del Estado para ver si efectivamente nos aclaraba esas dudas que teníamos. Para eso recurrimos al despacho SDP, cuyos dos máximos exponentes pues los tenemos aquí presentes, para Antonio Carrillo y Francisco Montes, para que hicieran la consulta. La consulta se llevó a cabo después del verano del año pasado, ya bastante después del verano, y con fecha 12 de febrero, la Junta Central, la Junta Consultiva Central, pues ha dictado un informe, una resolución, en donde trata de aclarar los temas que teníamos en danza. Aquí hay dudas pues, en la aplicación de la norma, lo relativo al objeto de la misma. Hay dudas en la aplicación subsidiaria de la norma general de la ley de contratos, como todo el mundo conocéis, y también hay dudas sobre la posibilidad de utilizar el recurso especial ante los tribunales administrativos de la comunidad autónoma en determinado tipo de supuestos. En definitiva, yo creo que el tema es absolutamente interesante, de absoluta actualidad, porque hemos comprobado que tanto a nivel de nuestra comunidad autónoma como a nivel nacional, porque formamos parte de las asociaciones nacionales, empezando por la red Elige, ¿no?, donde estamos muchísimas empresas de servicios públicos municipales, y pasando por AEAS, como ya y AGA, como dos asociaciones muy del sector del agua, sabemos y hemos comprobado cómo estas dudas y esta falta de unidad, de criterios, de homogeneidad, pues es general. Y con esta jornada, cuando planteamos llevarla a cabo en Andalucía, realmente pensamos que seríamos egoístas y no compartiéndola con el resto de empresas interesadas a nivel nacional. Por eso, la organización por parte de la escuela ha sido fundamental. Nosotros colaboramos como ASA, pero quien organiza la jornada realmente es la Escuela de Servicios Públicos. Así que yo, sin más demora en el comienzo, agradecer nuevamente vuestra presencia y con todo deseo, pues estoy atento a cuanto salga pues de los tres ponentes absolutamente de alta cualificación que tenemos esta tarde. Muchas gracias a todos y cuando quieran pueden empezar. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, que has contextualizado perfectamente el objeto de esta jornada. Bienvenidos a los presentes. Soy Carlos Irigoyen, gerente de la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía. Esta jornada, como decía el presidente de ASA, venía a pelo,
como consecuencia del informe del dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en la cual lo que vamos a intentar con estos tres grandes ponentes es intentar desmenuzar un poco el informe y aclarar algunas cuestiones que en el propio informe elaborado por el estudio SDP Legal manejábamos en nuestra asociación. Y en principio, una cuestión de orden. Como ven, tienen un chat donde pueden realizar las preguntas por escrito y también pueden levantar la mano cuando quieran, cuando, digamos, terminen los intervenientes, ¿no? En principio, Francisco Monte va a empezar la sesión con una intervención de unos 5 o 10 minutillos. En consecuencia, a continuación, Juan Antonio Carrillo y termina el profesor Jimeno en su intervención. Y luego abrimos el turno de debate y alguna que otra pregunta que tengo aquí preparada. Así que, cuando quieras, Francisco. Bueno, pues acercar el micrófono. Muchas gracias a la asociación y a la red Elige por invitarnos a participar en la jornada. Yo también quiero lanzar un mensaje, como siempre, de ánimo y de saludo a todos los que nos seguís desde casa. Me consta por el listado de personas inscritas que hay personas de muchísima autoridad en esta materia y que lleváis muchos años trabajando con los sectores especiales. Y os animo a que participéis vivamente en el turno de debate, si es posible, de palabra. Yo voy a intervenir en primer lugar porque soy el que menos capacidad tiene de los tres participantes. Un poco voy a actuar de telonero de Juan Antonio y de José María, son los verdaderos expertos, los catedráticos. Utilizando un término taurino, pues voy a poner el toro en suerte, el toro de los sectores especiales, para que lo toreen Juan Antonio y Chema. Y voy a hacer un poco lo mismo que ha hecho Pedro, contextualizar el informe de la Junta Consultiva y a qué da lugar o a qué obedece el planteamiento que se hizo desde la asociación canalizada a través de la Mancomunidad del municipio de Aljarafe. Nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando con la asociación y dentro de los grupos de trabajo de la misma, en particular del grupo de contratos, llevamos tiempo viendo que había una serie de cuestiones que eran muy controvertidas, que los departamentos de contratos de las distintas empresas tenían criterios interpretativos divergentes sobre algunas cuestiones importantes y sobre todo veíamos que faltaba uniformidad de criterios interpretativos en relación con la ley de sectores especiales, posiblemente por desconocimiento de la misma. Yo siempre digo que como letrado de la Junta de Andalucía, y que estuve varios años en la Consejería de Medio Ambiente, que se supone que tiene las competencias en materia de agua, nunca me leí la ley de sectores especiales. Es una ley que hasta que no la tienes que trabajar no accedes a ella, ¿no? Y veíamos que había muy pocos pronunciamientos doctrinales, los autores habían trabajado, Bermejo Vera, otro autor aislado, pero que la doctrina no se había preocupado mucho de esta materia y que incluso algunos órganos especializados tampoco tenían un conocimiento intenso de la misma, ¿no? En paralelo, se dio una serie de circunstancias, fundamentalmente aparecieron una serie de resoluciones del Tribunal Especial de Contratos de la Junta de Andalucía, en la que Obiter dicta, a la hora de redactar los razonamientos, planteaba las dudas de legalidad de algunos pliegos que contenían una remisión a la ley de contratos del sector público, entendiendo el tribunal que por el objeto y por la cuantía eran contratos que tenían que aplicarse a la ley de sectores especiales. El tribunal, confundiendo quizá un poco ahí el principio de congruencia, que se refiere a las pretensiones de las partes, con el principio de iura novit curia, es decir, el derecho aplicable, no entra más allá de esa aseveración a conocer de esta cuestión y simplemente resuelve conforme a la ley de contratos del sector público porque así se había planteado por las partes. Pero esos razonamientos plantearon muchas dudas en algunas empresas del sector. Incluso se planteó una aclaración a alguna de esas resoluciones que no fue resuelta por el Tribunal de Andalucía. Y también, en paralelo, surgieron algunas resoluciones tanto del Tribunal Central como del Tribunal de Contratos de Andalucía que inadmitían los recursos especiales en materia de contratación por considerar que al estar por debajo de los umbrales de la ley de sectores especiales y haciendo una interpretación subgénero de la disposición adicional octava de la ley de contratos del sector público, entendía que por expresión normas pertinentes de la ley de contratos del sector público, a la que se aplicaría la misma, se habría de entender solamente las normas sustantivas y no las de procedimiento de recurso. En fin, esta serie de cuestiones
dieron lugar a que la asociación encargara un informe que firmamos Juan Antonio y yo, pero que fundamentalmente fue el trabajo de una persona que me parece justo reconocer en este momento, que es un abogado que se llama Antonio Benítez Rufino, y en el que se analizan estas tres cuestiones, pero se hace una cosa que hasta ahora yo creo que no se había realizado. Se realiza un estudio comparativo del sector del agua en relación con el resto de sectores especiales en España, desde el punto de vista normativo y su proceso de liberalización, que es importante a los efectos que ahora diremos. Se realiza un análisis muy exhaustivo de pliegos de todas las empresas o de muchas empresas y administraciones públicas operadoras del agua en España, a los efectos de la posible remisión de los pliegos a la Ley de Contrato General, y sobre todo se hace un anexo que se acompaña en el informe en el que se contiene un cuadro comparativo de las dos leyes, la Ley de Contratos o Ley General del sector público y la Ley Especial, el Real Decreto Ley. Y surge de ese análisis comparativo como conclusión primera que realmente no hay una contradicción como tal en la norma, la ley y especialmente el Real Decreto Ley actual de sectores especiales se asimila mucho, tiende a asimilarse cada vez más o armonizarse a la Ley de Contratos de carácter general, y casi todas las divergencias o discrepancias que existen entre ambas normas se refieren a instituciones que potestativamente o facultativamente el órgano de contratación puede utilizar o no. Por ejemplo, la posibilidad de permitir los catálogos de ofertas electrónicos o la utilización de un sistema de clasificación propio de otras materias. Al margen de determinadas cuestiones de plazos procedimentales y de los umbrales y su vinculación a los umbrales SARA, no hay grandes diferencias o diferencias sustanciales en una u otra norma. La conclusión fundamental también que se extrae de ese informe es que pudiera existir en un momento dado, y es una cuestión sobre la que me gustaría escuchar la opinión de Juan Antonio, especialmente de José María Jimeno, pero pudiera existir, no diría una incorrecta, pero una cuestión de interés en cuanto al modo de transposición de la Directiva de Sectores Especiales en España, y que eso lleve a una extraña interpretación o incoherente en ocasiones interpretación de la norma. Eso se deduce o se traduce en el propio informe de la Junta Consultiva. Las tres cuestiones que se plantean son, como afirmaba Pedro, las relativas al objeto de la ley, a qué actividades quedan sujetas o no, al ámbito de la posible remisión de los pliegos a la Ley de Contratos y la cuestión relativa al recurso especial. Pues bien, en relación con la primera cuestión, que quizás es la más de calado, la más importante desde el punto de vista sustantivo, en los razonamientos que hace la Junta Consultiva y cómo equipara el proceso de transposición de las directivas comunitarias, quizás falla algo o no llega a alcanzar un poco o a explicarse cómo se ha hecho la transposición de esa norma en nuestro país. Si vamos al ámbito de la directiva comunitaria, debemos recordar siempre que las directivas son normas de mínimo, y que me corrija después José María, que es el gran experto en esta materia. Las directivas regulan a partir de ciertos umbrales el régimen que como mínimo deben tener los Estados miembros. Por debajo de esos umbrales y sin perjuicio de la aplicación de los principios del tratado, de los tratados, los Estados son libres para establecer la regulación que consideren oportuno, de forma que incluso a nivel interno, por debajo de esos umbrales, SARA, insisto, podría establecerse un sistema de libre contratación o de contratación privada, entre comillas, ¿no? Partiendo de ese postulado, de esa base, la Directiva de Sectores Especiales se explica que es una directiva o una normativa también de mínimos, pero más flexible que la Directiva General de Contratos. ¿Por qué? Pues porque se parte de la base que estamos ante sectores en proceso de transformación en Europa, en proceso de progresiva apertura a la competencia, liberalización, y que en consecuencia, como todavía no se ha culminado o no se han culminado esos procesos en algunos casos, y todavía hay una fuerte presencia del poder público, atribuyéndose en ciertos casos derechos de exclusiva a determinados operadores privados, es lo que aconseja que aún no haya terminado ese proceso de liberalización absoluta y, por tanto, siga siendo necesario el establecimiento de una regla uniforme, un común denominador mínimo a partir de esos umbrales, pero más flexible, umbrales más altos y más flexible que la legislación general. Por eso, cuando uno analiza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el informe aquí cita una sentencia del Tribunal antigua de 2008, pero hay otras posteriores, más modernas, en particular, por ejemplo, esta última de los servicios postales, la sentencia del Tribunal de Justicia 521/2018, y en el que
se examina un contrato o unos servicios de conserjería y de acceso a unas oficinas, a una dependencia de una empresa pública de servicios postales italiana, se hace una interpretación muy restrictiva del concepto objetivo, del ámbito objetivo de las directivas, en el entendimiento, en la consideración de que todo lo que no se aplica a la directiva podrá ser aplicar el libre derecho, la libre contratación, el derecho privado. Eso, en cambio, no ocurre en el ámbito del derecho español por cómo se ha realizado la transposición, y así se deduce también de los propios pronunciamientos, entre otros de la Junta Consultiva, en el que cuando no se aplique la ley de sectores especiales, en el caso de poderes adjudicadores o el resto de entes del sector público, no en el caso de entes privados, pero en estos casos se aplicará la ley de contratos del sector público, que es más garantista, más riguroso, menos flexible que la ley de sectores especiales. Y eso es lo que no pasa, lo que no tiene mucho sentido. Y en mi opinión, modestamente, el informe de la Junta Consultiva, hacer una crítica o un juicio constructivo, es muy positivo porque arroja bastante luz sobre esta y las otras cuestiones, pero no llega a profundizar un poco en su razonamiento por qué se llega a esa conclusión final, que en el ámbito objetivo es que el objeto del contrato debe guardar una relación no simplemente genérica o lejana con las actividades específicamente mencionadas en la ley de sectores especiales. Dicho de otra forma, o en positivo, que las actividades deben guardar una relación directa o al menos cercana con el ámbito objetivo de la ley. Es decir, que en el ámbito nacional debe justificarse la aplicación de la ley de sectores especiales porque es más flexible, al contrario de lo que ocurre en el ámbito europeo, que la ley de contratos de carácter general. La segunda cuestión que aborda la Junta Consultiva es la relativa a la remisión de los pliegos a la ley de contratos del sector público, a la ley general. Aquí, sin perjuicio de lo que ahora comentará Juan Antonio, que quizás desde el punto de vista dogmático es irreprochable el razonamiento de ley especial frente a ley general, yo creo que vuelve a chocar un poco con ese postulado, planteamiento de inicio, ¿no? De cómo se ha hecho esta transposición y qué ley se aplica como más flexible o no, con carácter principal o supletorio. Aquí se contiene un informe o unos razonamientos muy interesantes en la página 14, en el que se afirma que la revisión que se haga a la ley de contrato es válida siempre y cuando no exista una regulación específica, es decir, cuando exista una laguna legal al respecto, o no podrá hacerse cuando se hiciera con el fin de excluir la aplicación de una norma expresa de la ley de sectores especiales. Como decía, del comparativo entre la ley de sectores especiales y la ley de contratos del sector público no se encuentra ninguna previsión en la ley de sectores especiales que sea más garantista o más rigurosa, dependiendo de cómo se mire, y ninguna tampoco que en principio sea una contradicción en lo esencial. Casi todas las divergencias, insistimos, son en aspectos facultativos o potestativos para el órgano de contratación. Por eso es un poco incoherente esa mención que a continuación se contiene en el propio informe cuando explica que en cualquier caso la ley de contrato del sector público es más rígida y contendrá normalmente más garantía que la contenida en la ley de sectores especiales. También incluye una aseveración de interés en la que me gustaría conocer la opinión de José María y de Juan Antonio, en la que afirma que la revisión de los pliegos a la ley de contratos del sector público será en principio también válida, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Lógicamente, afirma, siempre y cuando limitada por la propia naturaleza del órgano de contratación, que no podrá asumir prerrogativas o competencias que sean de su propia naturaleza. Yo creo que esto es una cuestión que se ve de soslayo, pero que tiene mucho interés, que es muy relevante y que en un momento dado no sé si choca con alguna resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales del año 2015, creo que recordar la de 6 de marzo de 2015, y algún informe de algún órgano consultivo como la Junta Consultiva de Baleares, que habilita o permite, en virtud precisamente del principio de autonomía de la voluntad de las partes, que los pliegos atribuyan prerrogativas al órgano de contratación, aun cuando tenga naturaleza jurídico-privada por ser una sociedad de capital público. Y por último, la tercera cuestión que aborda el informe es la relativa al recurso especial. Y esa sí que lo abordaré